¿Cómo va, gente? Aquí les traemos un microondas. Como pueden apreciarlo, está bastante lleno de grasa, bastante sucio. Ahí le pusimos el vasito de agua. Este microondas nos llegó con el problema de que está en mal estado el panel. El panel se encuentra en mal estado y vamos a reemplazarlo. Ahí lo conectamos a 220. Ya está prendido, no sé si se llega a apreciar. Está prendido. Luego de eso no nos hace más que la función de cancelar. Esta. Esa es la función de cancelar. Y para programar 1 minuto, 10 segundos, nada. Para nada. Inicio tampoco da. Ningún botón nos funciona. Pueden ver. Más que el para cancelar. Ahí vamos a hacer el proceso de cambiar. Lo que es cambiar. Todo ese panel no viene para vender. Al menos en donde vivo. No viene. Entonces lo que vamos a hacer va a ser adaptar unos botones, unos pulsadores. Ahí lo busco. Aquí tengo un par de pulsadores. Esos pulsadores lo vamos a cambiar. Esto es lo que vamos a hacer y vamos a ponerlo internamente, cosa que no quede mal estéticamente. Ahí ya tenemos la plaqueta y va a quedar perfecto. Hay lugar ahí adentro. Tenemos ese trabajito vamos a hacer con este horno microondas y vamos a ver. Como pueden ver, aquí ya tenemos la plaquita suelta. Ya le sacamos la parte del panel. Aquí tiene un segurito, hay que sacarlo hacia arriba y sale. Ahí va. Sacamos eso. Aquí llevan 4 tornillos, cual ya lo estamos sacando. 1, 2, 3. Y luego sale toda la plaquita. Como podemos apreciar, está en buen estado. No tendríamos problemas con esta placa. Lo que sí vamos a tener problemas, o ya tenemos problemas, es con el panel. Esto. Ahí es donde vamos a llegar ahora, sacándole. Como pueden ver, aquí ya tenemos el panel. Esta es la carcasa, perdón. Se me fue. Y este es el panel. Lo estaba sacando delicadamente. Hay que despegarlo. Como pueden ver, este es el panel. Cuando uno pulsa cancelar, o cuando pulsa inicio, o cuando 10 segundos, 1 minuto, esos son los contactos que se unen. Esa es la membrana. Este con este es inicio, y este con este es cancelar. Entonces lo que nosotros hay que ver a la hora de transformarlo, hay que ver los más principales, el cancelar y el inicio. Generalmente todos los microondas, cuando usted aprieta inicio, de 30 segundos suman 30, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, de 30 en 30 van. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar este conector hacia dónde va, cuál pin es, y también buscar este conector hacia dónde va.
aquí obviamente tiene que ir algún conector. Aquí tenemos anumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 conectores. No llega hasta el final. 9 conectores tenemos. Bueno, entonces de ahí tengo que buscar cuál conector, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nada más. 1 con 5. Aquí está el 5, justamente está numerado. Si yo le hago el puente así los dos, entonces ahí me tiene que dar inicio o cancelar. Esa partecita ahora vamos a buscarla con calma. Tengo que buscarla y de ahí tengo que sacarle los cables. Tengo que hacer el puente de los cables. Justamente en esta ficha pongan el 1. Ahí tengo que soldarlo. Y tengo que llevarle al pulsador. Este pulsador que me compré. A ese. Tengo que llevarle esa punta. Y de la otra ficha tengo que llevarle al otro pin. Para que los dos luego me hagan el mismo trabajo que hacía aquí. El mismo. Cuando usted pulsa, estamos pulsando este botón. Este botón estamos pulsando y estamos uniendo dos cablecitos que están normalmente abiertos. Este pulsador es normalmente abierto. Entonces cuando nosotros pulsamos, estamos cerrando. Entonces tenemos que hacer con cada pulsador, hacemos ese trabajo. Pulsamos y cerramos, pulsamos y cerramos. Es como prender la luz, es lo mismo. Usted pulsa y se prende la luz, es lo mismo. Para que se dé una idea. Entonces lo que hacemos nosotros, de acá de las dos membranas, sacamos dos cablecitos y lo llevamos aquí. Y en el medio va a estar obviamente el pulsador. ¿Sí? Ese trabajito vamos a hacerlo. Ahora vamos a identificar los cables. Volvimos enseguida. Ahí buscamos la pista. Estoy buscando el botón de inicio. Por ejemplo, encontré aquí el botón de cancelar. Cancelar me da el 1 con el 5. Si podemos seguir aquí la pista, este es el botón de cancelar. Vamos, la pista y lleva al 1. Aquí me lleva al 1. Otro caminito con el 1. Entonces ahí lo ponemos. Y del otro es este lado. Este es cancelar y lo seguimos la pista y nos lleva al pin 5. Ya lo pusimos. Ahora nos toca buscar el pin de inicio. El inicio es este. Ahora vamos a seguir el camino. Es el 4. El 4 me está saliendo.
4 y aquí tengo que unirle con el mismo 5. Entonces lo que hacemos es así, vamos y lo unimos así, es la misma línea del 5. Esto es inicio. Entonces ese puente tengo que hacer. Tengo que entrar el pulsador aquí y tiene que entrarme el otro pulsador ahí, cuando yo haga el inicio y cuando yo el cancelar. Ese trabajo tengo que hacer. Estos cables que ven acá, un cable tengo que sacar del 5, otro cable de la línea del pin 4 y otro del pin 1. Ese trabajito vamos a hacerlo y continuamos. Acá tengo la carcasa. La carcasa ya lo tengo marcado donde van a ir los botoncitos, los pulsadores. Justo ahí me dan. Entonces ahí tengo que hacer el hueco. Ya tengo también el taladro listo. Vamos a empezar a perforar y ahí ya lo tengo, los huequitos. Una cosa no me di cuenta. Por ejemplo, estos pulsadores, si lo enfoco de costado, no son muy largos. Entonces, al poner a la carcasa, no me llega. Entonces decidí cambiarle por otros. Son los mismos cuadraditos, pero más larguitos. En realidad son estos pulsadorcitos, solo que le saqué la cabecita y me sirve perfectamente. Lo pongo estos grandes porque resisten más voltaje, más amperaje, pero no es necesario, solo es un pulsador. De lo contrario lo pondría estos chiquitos, pero al ser muy chiquitos tienden a arruinarse en poco tiempo. Entonces decidí ponerlos estos. Los más grandecitos porque los pulsadorcitos son más largos y al ser más largos me sirve y encaja perfectamente para mi trabajo. Perfectamente. Tengo aquí un lugarcito para poder pulsar, o sea, algo que no sobresalga y no sea feo, no haya una bola sobresaliendo o estéticamente va a quedar algo feo. Entonces ahí van los dos, como pueden ver. Aquí no me afecta, sale así apenas 2 milímetros me sale y tranquilo se puede pulsar. Entonces a soldar y a hacer el cableado. Listo, señores, ahí ya lo tengo con colorcitos. Ahí les muestro cómo me quedó. Esto ya depende de cada uno cómo lo pueda colar, ¿no? Yo por ejemplo lo pegué con Poxipol transparente y me quedaron perfectamente bien, no se tranca, no es nada. Ahí ven cómo se ven los pulsadores, tranquilo, casi 2 milímetros, 1,5 milímetros más o menos sobresale, cosa de que se pueda pulsar. Luego le hice las soldaduras, cable amarillo de cancelar, de cancelar, amarillo y verde es de cancelar. Aquí les puedo mostrar el diagrama. Amarillo y verde es de cancelar, y a su vez el verde mismo se está pasando, está haciendo puente con el inicio. Ahí lo pueden ver. Amarillo, este botón es el de cancelar. Amarillo y verde. Pueden ver, amarillo y verde. Yo pulso esos dos y me cierra la llavecita, el contacto, el pulsador. Ahora es normalmente abierto y cuando pulso se cierra. Como les digo, amarillo y verde, amarillo y verde. Y a la vez está haciendo este puentecito, este chiquito que ven. Este es el puente
que está yendo hacia el inicio. Entonces, en todo caso, verde con naranja sería el botón de inicio. Entonces, verde viene por el azul, viene y se conecta con el naranja. Esa sería la conexión. Y aquí tenemos anumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 5. Como habíamos dicho aquí, 1 es este pin, 1, el amarillo. El 2 está sin conectar, el 3 sin conectar, 4 viene el naranja, que es este, el de inicio, 4 y con el 5. 4 y 5 hacen el trabajo de inicio. ¿Sí? Entonces 5 y 1 hacen el trabajo, 5 y 1 el trabajo de cancelar. Ese sería. Estéticamente se puede mejorar, no les niego, hay que ponerle más entusiasmo, más ganas. Se puede poner una abrazaderita con 2 tornillitos más elegante, pero como queda dentro, el Poxipol es suficiente para mí, ¿no? Estoy hablando de mí, a mi gusto. Esto ya es un trabajito para el cliente. Hay clientes que le tienen amor a sus microondas y no quieren desecharlo, entonces por ese motivo le estamos haciendo ese trabajo. Aparte me sirve para enseñarles cómo transformar para que no esté tirado en la casa, porque de estos paneles ya no lo venden, yo no los puedo encontrar, y si los venden les va a durar otros 2 años, 3 años y otra vez. ¿Sí? Este es un trabajo más garantizado. Entonces así quedaría. Así quedaría. Le ponemos la plaquita. Este es el trabajo, que va a quedar así. Luego ponemos el panel, hay que colarlo tal como estaba. Y puede escuchar. Tranquilo, se pulsa, no hay ningún problema, no queda levantado nada. Ahora hacemos la limpieza de todo este panel y vamos a ver el resultado final. Bueno, eso sería el trabajito hasta ahora y seguimos. Ahí lo tenemos al panel con la carcasa. Como pueden apreciar, eso ya queda inhabilitado, no se usa más el panel, el táctil. La membrana, mejor dicho, la membrana. Esto lo encintamos para que no haga ningún corte. Directamente van los cables, los únicos que van a trabajar. Obviamente esa plaquita, después de hacer el diagrama, le tuve que hacer una prueba para ver si me andaba, si me cancelaba, si me daba inicio. Entonces luego de hacer la prueba recién procedemos a hacer la instalación, la soldadura, poner los pulsadores, todo eso. Entonces ahora quiero probarles cómo va a quedar. Traigo el tester que está en continuidad para que sea más creíble el trabajito que hemos hecho. No creíble, sino para que le sirva un poco mejor para hacer las pruebas, ¿no? A eso me refiero. Vamos a poner el cocodrilo en una punta, el otro cocodrilo en la otra punta, y con las puntas vamos a ponerle a los pulsadores. Por ejemplo, ahí vamos a ponerle y lo ponemos ahí. Ahí los de este costado dan continuidad juntos, entonces tiene que pasar del amarillo al verde. Entonces no tengo lugar ahí, vamos a ponerlo al azul. Ya, ahí va a tener el azul. Listo. Ahora nos ponemos a pulsar de abajo. Como pueden ver, suena y el multímetro, se fijan, me están dando perfecto. Vamos a probar el otro. Lo dejamos el verde normal y trasladamos el otro naranja. Estoy pulsando de este lado. Miren,
me está trabajando los pulsadores perfecto. Entonces con esa prueba más lo armamos y ya viene la prueba final. Aquí lo tenemos al panel totalmente cambiado. También les enseño de la parte de adentro. Le hicimos una limpieza mortal, pero mortal. No sé si en el video al comienzo está lo sucio que estaba, pero ahora ya está todo listo para probarlo. Ahí tenemos a la mica en buen estado, no había necesidad de cambiarlo, está tranquilo. Tenemos el platito, el vasito con agua. El panel, no sé si llegan a escucharlo, a ver, el clic. Listo. Aquí arriba no hay nada, ni un clic, nada. Todo el panel está desconectado. Funciona únicamente el cancelar y el inicio. Eso sería el trabajito. Como pueden apreciar, de atrás está totalmente igual. La parte de abajo se ve un poquitín, pero no afecta nada, no le llega ningún cable. No hay por qué protegerlo. Y entonces ahora hacemos la prueba. Ahí tenemos el enchufe cambiado, estaba malogrado. Lo cambiamos el enchufe, lo conectamos a 220 directamente. Ahí ya me prendió, no sé si se puede ver, 0. Ahora apretamos cancelar. Perfecto, funciona bien. Ahora, como les dije, avanza el inicio de 30 en 30. Eso no les había aclarado al principio, pero hay microondas que no todos funcionan así. En su gran mayoría sí, pero hay otros que tiene que tener el 10 segundos, un minuto, sí o sí, para poderlo hacer andar. Ese más tendríamos que habilitarlo. Si fuese el caso, ¿no? Tendríamos que habilitarlo ese con el cancelar y el inicio. En este caso no es necesario, únicamente el cancelar y el inicio. Siendo sinceros así, todo aquel que tiene un microondas lo único que hace es abrir, meter la comida y pum, 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 apretar unos 4 veces hasta 3 minutos. 6 es mucho. 3 minutos y 4 minutos. Por lo general todo el mundo hace eso. Entonces por eso les revivimos a este microondas con ese programa de cancelar y de inicio. Nada más. La gente está acostumbrada a usar solamente eso. Los programas que aquí dice, pocas veces lo usan, que dice cebolla, carne, descongelar el pescado y no sé qué cosas. ¿Sí? En este caso cuenta con una resistencia, lo que se le llama el grill, y queda totalmente deshabilitado porque pocas veces también lo usan, no es necesario. Entonces solo el microondas, y ahora vamos a poner a 30 segundos. Ahí lo pueden ver el panel, y cuando aprieto 30, un minuto, y aquí vas consumiendo 7 amperes, consumo exacto, ideal diría. Ahí adentro lo ven, está moviéndose el vasito. Ahí vamos a esperar el minuto para probarlo. También lo puedo probar el cancelar para ver si funciona. Ahí lo pueden ver, falta 16, 15. Ahí le ponemos cancelar y se paró en 12. Ahora lo ponemos inicio nuevamente y continúa. O sea, está funcionando perfectamente. Bien, listo.
Ahí me está avisando que terminó. Siempre hay que apretar el cancelar por las dudas en cualquier microonda. De ahí lo tenemos al vasito. No se llega, ahí está, se llega a apreciar el humo. Sí, ¿no? Listo. Sí, está calientito. No te quema, pero sí, está bastante calientito. Listo, señores. Una vez más dando mi granito de arena para los queridos suscriptores, para el público en general, aquel que se está iniciando en esta rama que es tan hermosa de reparación de electrodomésticos, línea blanca, refrigeración, electromedicina. Vamos a estar subiendo más videos. Gracias por mirar y siempre agradecido con los que le dan un dedito para arriba y se suscriben al canal. Estaremos en otra. Muchas gracias. Saludos.